a anotarse en la asistencia, que después cuando se cierra, tienen inconvenientes. Es suficiente tiempo para anotarse. Bien. Vamos a tratar de prestar la mayor atención posible a ver si logro explicarle en esta sesión cómo elaborar un calculador manual y un calculador automático en un libro u hoja de Microsoft Excel. Las dos alternativas en la misma hoja para que puedan comparar o para que podamos comparar cómo sería hecho pues no es ni tan manual, pero cómo sería la versión manual que no es automática y cómo sería la versión automática. ¿Ok? Así que si pudiera, inclusive si ustedes pudieran tener una hoja de cálculo, pues sería interesante. Me refiero a un calculador de factor de fricción. Compartamos la pantalla e iniciamos. Ya hice el lanzamiento de pantalla. Bien. Me van confirmando, por favor, que ya estén viendo la pantalla para no hacer explicaciones. Sí, profe, ya salió. Aquí estoy viendo. ¿Alguien no la ve? Profe, yo no la veo. Pero esperemos unos instantes. La hoja que ustedes están viendo es una hoja cotidiana de Excel, ¿ok? En este instante no tiene información de ningún tipo en el sentido de la programación. Lo que listo, me confirman ahora si ya todos están viendo. Sí se ve, profe. Bien, como les indicaba, esa es una hoja que lo que ven ahí es simplemente es el formato de edición que yo he presentado. Simplemente. No es nada del otro mundo, no es en lo cual pues no me voy a poner en este caso en la explicación porque entonces me gastaría un poco más de tiempo. ¿Sí? He organizado la información en 4 columnas básicamente de cálculo o en 4 columnas básicas de cálculo aparentemente. Una primera columna, una primera zona donde la he bautizado, la he nombrado como la zona de ingreso de datos. Una segunda columna donde aparecen parámetros calculados, quiere decir que ya esta zona debería corresponder a cálculos que se desarrollan a partir de los datos que son ingresados. ¿Okay? Ya la zona de solución serían las dos zonas verdes y tendría, digamos, la parte para la iteración manual, o sea, la solución manual por iteración, o la otra es la alternativa de hacerlo para una iteración automática, bien, para no tener que hacer la iteración manual. De todo esto, lo único que de pronto no conocemos nosotros es un poco la ecuación de Culver, ¿no?
Entonces la ecuación de Colbert es esta ecuación de Colbert-White. Colbert, muchas personas la producen como Colebrook, que no es correcto. Y la ecuación de Colbert corresponde a esta de fondo amarillo. Bien. ¿Está clara la ecuación? ¿O no me están escuchando? Escucho, Sí, profe. profe. Sí, profe, yo le escucho. Bien, que si está clara la ecuación. Es parte de mi pregunta. Necesito saber si lo tienen claro o no. Sí, profe. Bien. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que la ecuación de Colbert representa el diagrama de Moody para la zona turbulenta. Quiere decir y entonces esto quiere decir que esa ecuación representa bien a todo el diagrama de Moody desde un Reynolds de 4000 hasta 10 a la 8. Bien. A diferencia de otro tipo de ecuaciones de factores de fricción, no tienen restricción en el rango del número de Reynolds, porque hay otras ecuaciones que sí lo tienen, que de pronto son más sencillas, pero sí tienen restricción en el diagrama de Moody, o sea que son válidas en una zona y no en toda la zona del rango de turbulencia. O sea, cuando yo digo que va de 4000 a 10 a las 8, significa que entonces corresponde y agrupa a las dos zonas de turbulencia, la conformación o la transición turbulenta y la otra zona que se le llama turbulencia total. Bien. Esta ecuación no representa en ningún caso a número de Reynolds de 0 a 4000, donde aparecen dos zonas, que es la zona laminar, que está perfectamente definida por una ecuación, en el caso del factor de fricción de Darcy, con una ecuación de 64 sobre el número de Reynolds, eso no tiene nada, eso va entre 0 y 2100, y entre 2100 y 4000 pues está el régimen crítico, y en ese régimen crítico pues tampoco tiene validez esta ecuación de Colbert. Bien, entonces la ecuación de Colbert, si lográramos graficar, nos sacaría el diagrama de Moody que nosotros hemos visto. ¿Okay? Y miren que aparece dentro de la ecuación un operador logarítmico. Esto significa que tiene todo el sentido de los ejes que yo les indiqué para graficar. Ya que la ecuación es logarítmica, pues se grafica muy bien en un diagrama logarítmico, perfectamente. Entonces, la ecuación de Colbert es 1 sobre raíz cuadrada de f igual a menos 2 logaritmo decimal de la rugosidad relativa partido o dividida entre 3.7 y partida entre el diámetro. Perdón, la rugosidad, dije relativa, ¿no? Rugosidad absoluta E. Esa es que aparece ahí es rugosidad absoluta. Sobre 3.7 sobre D, que es el diámetro. Más 2,51 partido entre el número de Reynolds y partido entre la raíz de F. Eso significa que si quisiéramos despejar el factor de fricción, pues ya de entrada tenemos que el factor de fricción está del lado izquierdo y del lado derecho, solo que en el lado derecho está incluido dentro de un logaritmo. Esto impide el despeje final del factor de fricción agrupándolo del lado izquierdo para poder despejarlo por completo. Porque para poder despejar tendrías que aplicar o intentar despejar, tendrías que aplicar la operación inversa. La operación inversa del logaritmo, ¿cuál es?
No tienen ni idea. Supongo que es porque no saben qué es un logaritmo. La operación inversa del logaritmo es el exponente. Fue lo que dijiste. La potenciación, perdón. ¿Cuál potenciación? Tienes razón, Profe. pero ¿cuál? Sí. Adelante. El número Euler. No. Ahí no aparece, ahí aparece LOG, log. Ahí no aparece LN. A ver, si aparece LOG sin ningún tipo de identificación, significa que el logaritmo es decimal. Entonces, la operación inversa es la potencia Una base 10. exponencial. Lo que llaman exponencial, pero en base 10. Porque la base es importante, ¿no? Bien. En todo caso, la mejor agrupación que se puede hacer del despeje de factor de fricción es la forma como está escrita en el fondo naranja. Bien, pero ustedes se dan cuenta que ahí el factor de fricción también aparece, igual está metido en el logaritmo y está metido como una raíz dentro de ese operador. ¿Ok? Esa es la ecuación de Coulomb. Como la ecuación no se puede despejar, hace parte del grupo de ecuaciones implícitas y se debe aplicar un método numérico para solucionarla. Por iteración o cualquier método numérico que utilice el software con el que estés trabajando, en este caso Excel. ¿Ok? Entonces para eso es la zona, por eso es que tenemos que solucionarlo por la vía de la iteración manual o la iteración automática. Bien. En la zona de datos está incluida la información que se requiere para, digamos, darle forma a la ecuación de Coulomb. En la ecuación de Coulomb entonces aparece del lado derecho, ya la verde, la naranja, que me aparece la rugosidad absoluta E, el diámetro del tubo D, me aparece el número de Reynolds y también me aparece el factor de fricción. Entonces los parámetros para solucionar el número de Reynolds, me recuerdo que el número de Reynolds está aquí, y lo tengo. El número de Reynolds es la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad. Velocidad V, diámetro D, densidad ρ sobre viscosidad μ. Bien. Sobre viscosidad μ. Y el otro parámetro es E sobre D, que aparece aquí. E sobre D, que es la rugosidad relativa. Es la división de la rugosidad absoluta y el diámetro. La velocidad la vamos a solucionar con unidades de metros o la vamos a ingresar, el dato que aparece para ingresar en azul, en el azul más fuerte que hemos colocado en estas celdas, será en metros por segundo. La rugosidad la ingresaremos para un dato de milímetros. El diámetro lo ingresaremos también para milímetros. La densidad la colocaremos para unidades de kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad para unidades de pascal por segundo o lo que es lo mismo, kilogramos sobre metro segundo. Bien, puede ser pascal por segundo o en unidades descompuestas. Recuerden, kilogramos sobre metro por segundo. Metro segundo abajo. ¿Hasta ahí entendido? Señor. Ok, entonces he reservado estos espacios, estas celdas, en la columna C. Ahora no veo la numeración porque le puse color a los bordes. Bueno, aquí sí la alcanzo a ver yo. Espera.
esta C5, esta C6, esta C7, C8 y C9 para ingresar información. Bien, ¿dónde voy a? Entonces ya escribo para que el usuario pueda darse cuenta. Coloco las ecuaciones que voy a resolver o las expresiones que voy a resolver en la zona de cálculo. ¿Qué voy a resolver? Estimar el número de Reynolds y estimar la rugosidad relativa. Y en esos dos parámetros que también son los mismos que se utilizan para ingresar al diagrama de Moody. Sin embargo, aquí en estas otras celdas he nuevamente colocado los valores, o sea, perdón, el número de Reynolds igual manualmente, ¿no? Y la rugosidad relativa igual para indicarle al usuario que en esta zona que he coloreado con fondo, en esta celda I5 y en esta celda I8, que la he compartido, bien, en esta celda voy a ingresar una fórmula para calcular el número de Reynolds. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esa forma? Bueno, esa fórmula, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a renombrar estas celdas. Estas celdas por defecto se conocerían como, ¿qué? Perdón, C5, C6, C7, C8. Entonces vamos a ver si le podemos cambiar el nombre para identificarlo en forma más natural. Aquí, clic derecho y vamos a colocarle V, ¿no? Vamos a ver si me acepta V. Si me la aceptó. Esta es rugosidad, le voy a poner E porque no formato. Oh, donde no fue, perdón. Vamos a dejarle el símbolo. A esta la dejamos llamando DD. A esta RO. Y a esta. Ella por defecto te propone que el nombre de la celda de la izquierda, ¿sí? De los datos que están incorporados a la izquierda, por eso es que reconoce esos valores. Pero a mí no me interesa que la celda, por ejemplo, se llame viscosidad-μ. No, más me interesa que se llame μ, es más, porque es más corto y es más fácil cuando vaya a editar la ecuación que yo la reconozca, porque mire que el número de Reynolds yo lo he escrito V por diámetro por densidad sobre μ. Entonces, ahora que voy a ingresar, bueno, ingresamos el igual, ¿cierto? ¿Y yo qué voy a colocar? Bueno, el dato de quién? De velocidad. Mire, ahora entonces no la reconoce como la celda C5, sino que la reconoce como una celda que se llama V. Bien. Por el diámetro, pero como el diámetro va a estar en milímetros, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces voy enseguida a multiplicarlo para que cuando ingrese acá, lo multiplico por 10 a la menos 3, que es 1e menos 3, se escribe, eso significa 10 a la menos 3, para que lo pase a metros. ¿Ok? Eso es una conversión que va incluida ahí. Por, ¿qué otra cosa? La densidad, entonces la va a reconocer como μ, y dividida entre la viscosidad. Bien. Ahora ya no me aparecen celdas que se conocen con nombres estándares, sino con un nombre personalizado. ¿Entendido? Lo igual me va a decir que hay una división por cero, porque obviamente hay una división donde viscosidad es cero. En el caso de la densidad, de la rugosidad relativa, hacemos el mismo ejercicio.
Igualamos la rugosidad. Aquí en este caso la rugosidad estaría en milímetros, no hay problema. Y el diámetro estaría en milímetros, no tengo que cambiar unidades de nada. Puede quedarse así para que el factor quede adimensional. Y también me va a decir, he incorporado las dos ecuaciones. ¿Cierto? Bien. Para ver si estamos bien, metamos los datos del ejercicio que nosotros resolvimos. Pero allá teníamos, era el caudal. Y recuerdo que el caudal era 1 por un sesentavo. Me parece que era. No. ¿Cuánto era el caudal de la vez pasada? Del ejercicio pasado. ¿Alguien lo recuerda? 1000 litros por minuto, ¿no era? Y los datos ahí de velocidad, rugosidad y eso, o sea, no los tiene que poner en la celda para que calcule esos los parámetros a calcular. Sí, pero no ingresaba primero, ni siquiera. Pregunto que cuánto era el dato de caudal del ejercicio que resolvimos. Ya no se acuerdan. No era 1000 litros por minuto. Sí, señor. Listo, si da 1000 litros por minuto, entonces yo voy a colocar aquí. Ya sé que es 1000 para sacar el dato, ¿no? Era 1000, eso es en litros. Bueno, vamos a dejarlo en metro cúbico. Eso sería un metro cúbico entre 60 minutos, ¿cierto? Ahí tendría un sesentavo, eso estaría en metros cúbicos por segundo. ¿Y el área? ¿Cuál sería el área? Para que me dé la velocidad, porque yo no tenía la velocidad. Entonces recuerdo que es el número pi, de pi, pi, y se ponen dos paréntesis, uno abierto y uno cerrado, para que te saque el número pi. Bien. Pi por el diámetro era 0,1524 elevado al cuadrado, que es entre 4. Y ese debería ser el área, ¿no? Dividí en un sesentavo, que tendría unidades metros cúbicos sobre segundo, entre pi por el diámetro en metros, ¿no? Elevado al cuadrado sobre 4. Y cierro paréntesis. Esto es el dato. Entonces, la velocidad ahí es de ese caudal con ese diámetro de 6 pulgadas es de 0.9136691 metros. Listo, le voy a dejar ese número de decimales ahí. La rugosidad del acero es 0,05. Listo, lo incorporé. El diámetro en milímetros, recuerden que lo acabo de decir en metros, .1524, en milímetros sería 152,4 en milímetros. La densidad era 800. La viscosidad era 10 a la menos 2, si no me equivoco. O sea, 1 a menos 2. Así. Y miren que me ha dado, ahora sí hizo el cálculo, 11.139. ¿Ese no era el mismo número de reino que lo habíamos hecho con el caudal? Jóvenes. Sí, profe. Y nos dio la misma rugosidad relativa, 3,3 por 10 a la menos 4. Listo, entonces el calculador, hasta ahí los cálculos de parámetros están bien. Quiere decir que calcula bien. Ahora vamos a aplicar la zona de iteración. Bien, para la zona de iteración tenemos que activar unos elementos importantes dentro de la hoja de cálculo por si de pronto no lo tienen activo. Ir a la zona de archivos. Bueno, aquí en este caso, hasta encontrar opciones en mi versión está en la zona más baja. Dejemos que abra. Bien.
fórmula, una vez que me abra en fórmula, y tengo que habilitar aquí a la derecha, habilitar el cálculo iterativo, porque normalmente viene desactivado, así. Entonces, ya yo lo tengo habilitado. Habilitar el cálculo iterativo, y aquí las iteraciones, colocar iteraciones máximas 200, y el cambio máximo poner una millonésima. Ahí aparecen por defecto otros valores. No sé si, no me acuerdo cuánto era, si 100 con una milésima. Aquí 200 iteraciones con una millonésima de cambio máximo. O sea, como si fuera un millón, pero escrito al revés, con sus ceros para hectárea. Aquí los cuenta y usted coloca el décimo. O sea, este número que está representado aquí es 1 a la menos 6. O 10 a la menos 6. ¿Ok? Chicos, bien hasta ahí. Yo probé y a mí no me deja habilitar esa opción en Excel. Pues no puedo solucionarte el problema tuyo de tu Excel. Si no te lo deja habilitar, no tengo ni idea por qué. ¿Estás en un computador o estás en qué? ¿En qué dispositivo estás? Mi profe en el computador. ¿Qué versión de Office tienes? Cuando abriste Office, Excel, ¿qué te decía? ¿Es Office qué? ¿2010? ¿2019? No te entendí. 2010, profe. No tengo, entonces no sé por qué, pero te aparece esto. Me parece igual que usted, pero la opción para habilitarla no me deja. Ahí sí no sabría que por qué te pasa eso. También tienen que ir a la zona de complementos. Y en la zona de complementos, que está más abajo de fórmula, ir aquí a complementos del Excel, ¿sí? En complementos del Excel, en la zona más baja, e ir. Y habilitar Solver. Esta que está aquí, escogerla, Solver. Ya yo lo tengo habilitado. Tengo otras habilitadas, pero listo. Y le dan a aceptar. Bien. Una vez hagan eso, en la zona de datos, ya en la hoja nuevamente, cuando Profe, dan datos, disculpe, qué pena. No importa si habilitamos Solver, las demás están deshabilitadas. no, porque nomás he dicho Solver. Ok, bien. Lo demás son cosas de otro uso. Llegas a la zona, en la hoja llegas a la zona de datos, y en la pestaña de datos a tu derecha se te debe activar ya Solver, porque por defecto no viene activado. Y análisis de datos. Bien. Y eso es, el análisis de datos es las otras opciones que también estaban ahí para activar. Pero la de solucionadores es el de Solver. Listo. Entonces ya tenemos activos, digamos, los elementos que necesitábamos, perdón, que necesitábamos activar. Bien. Eso en una hoja convencional. Viene esto, aquí viene entonces una zona donde hemos colocado una columna para la zona de iteración manual, una columna que le he llamado yo factor de fricción asumido, factor de fricción estimado. ¿Qué significa esto? Bueno, abajo está la explicación. Factor de fricción asumido corresponde al valor de F del miembro derecho de la ecuación. Aquí me faltó una N, ¿o qué fue? Sí, de la ecuación. De la ecuación CW de Culver-White. Mientras que F estimado corresponde, aquí, corresponde al valor de F dimensionado, debe ser dimensionado con CW. ¿Qué significa eso? Si nos vamos a la zona a la ecuación como está escrita con el fondo naranja, ¿cierto? Tienes al factor de fricción del lado izquierdo y al factor de fricción del lado derecho. Si ya tú conoces, si ya conocíamos
E sobre D, que es la rugosidad relativa. Y ya conocemos el número de Reynolds. El único parámetro que no conozco para resolver la ecuación sería AF. AF que está metido en una raíz cuadrada. Ese F que está metido en una raíz cuadrada es lo que al que se le está dando el nombre. Bueno, aquí están invertidos. O sea, no, está bien. Es el nombre que se le está dando de factor de fricción asumido. Quiere decir, ahí en ese F tú tienes que asumir, para iterar, tienes que asumir un valor para el valor de F. Si tú asumes un valor de F, ese F es el que yo le estoy llamando asumido, entonces ya puedes resolver la ecuación y de estos datos sacarías que un valor de F estimado del lado izquierdo, porque ya tendrías el del lado derecho supuestamente. Pero como se supone que es el mismo, se supondría que si tú asumes un valor aquí y tú lo estimas, debería darte el mismo resultado para la solución, pero al principio no te va a dar. Tú asumes un valor acá y se supondría el valor estimado no va a ser el mismo. Bien. Como el valor estimado no va a ser el mismo, ¿qué harías en la siguiente iteración? Bueno, el valor que te dio es el que vas a asumir en la siguiente iteración y vuelves y pruebas. ¿Sí? Y esto lo vas a hacer tantas veces necesites para solucionar la ecuación. Esta convergencia para factores de fricción es bastante rápida, no es tan compleja. Entonces, hay iteraciones que son muchísimo más largas. Aquí entonces tendría yo el valor asumido, que es un dato que yo debo asumir, insertar. Y aquí del lado derecho debería estar la ecuación. Entonces, aquí está la ecuación con todo lo anterior. Yo no quiero la ecuación así. La voy a volver a reescribir. Espero que no me equivoque. Entonces, igual, ¿qué iría aquí? Este lado derecho de la ecuación de Coulomb. Fondo naranja. Bien, entonces arrancaría. Igual, abro paréntesis y cierro paréntesis para que no se me olvide. Y yo sé que lo que está allá adentro debe estar elevado a la 2. Entonces, elevo cuadrado para que no se me olvide. Porque si no, y comienzo a construir hacia adentro. 1 aparece. Dividido. Divido. Ya que la escritura es lineal, tienen que estar atentos. Abro paréntesis y cierro paréntesis enseguida para que no se me vaya a olvidar, porque eso de los colores a veces no lo veo. Bien. Dentro de ese paréntesis que ya está dividiendo aparece menos 2, ¿cierto? Por, aquí debe ser logaritmo. Vamos a ver que saque el logaritmo decimal aquí. Logaritmo decimal. Oh, me equivoqué. Logaritmo decimal. Abro, cierro paréntesis. ¿De qué? ¿Estoy bien? Sí, estoy en el logaritmo. Bien. ¿Logaritmo decimal de qué? La rugosidad relativa que está aquí. Ah, vamos a renombrar eso. ¿Les parece? Vamos a renombrar esto. Vamos a definir esto como el número de Reynolds, bien. Y esto vamos a ver cómo me lo toma. ¿Será que toma? Vamos a ver si coge con este símbolo. Es sobre D. No lo toma. Bueno, dejaremos E guión de piso D. Bien. Regreso a la ecuación. Yo estaba en el logaritmo. Abro y cierro los paréntesis del logaritmo. Me coloco dentro del paréntesis del logaritmo. Y listo. Dentro del logaritmo que va rugosidad relativa, que es este parámetro, entre 3.7, 3,7. Rugosidad relativa entre 3,7. Listo. Más, se me perdió un poco por el tamaño, más 2,51
entre, abro paréntesis porque hay dos parámetros ahí, el número de Reynolds por el F estimado, entonces el F. ¿Cuál sería ese F? Este que está aquí, que también debería cambiarle el nombre, ahora lo cambio. Porque acá está, bueno, puedo ir aquí. Vamos a ver si lo da así. Aunque este lo podemos dejar así. Este F va a ser F, perdón, F asumido. Regreso, me borró todo el logaritmo. Nuevamente comienzo con la escritura. Abro, cierro paréntesis. Recuerdo que era la rugosidad relativa entre 3,7 más 2,51 entre, abro paréntesis, número de Reynolds por el factor de fricción asumido. Y lo podemos, bueno, la raíz cuadrada la podemos escribir como elevado a la 0,5 y cierro mi paréntesis. Ahí debería darme el valor. Listo. Me ha dado el valor. Está la ecuación escrita. Se ve acá en la parte superior del editor. Donde estoy pasando el cursor. ¿Qué valor he asumido aquí? 0,15. Miren que si pongo 0,020, que son valores bastante, cambia, ¿no? Voy a poner 0,03. Se parecen, pero no. El punto no es ese, ¿no? Ahora, si el estimado, si el asumido es 0,30, el estimado 0,030, pero miren todos los decimales. Le he puesto 9 decimales. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan cuánto nos dio el factor de fricción? Ah, es que el factor de fricción dio 0,031, ¿verdad? De la respuesta. Entonces no es conveniente, vamos a suponer que yo estoy bien perdido, que no sé ni cuánto es 0,05, para que haya diferencia. Bien. En este nuevo valor, en esta nueva celda, en esta L7, debería ir este valor que está acá, 0,028, el valor que finalmente, entonces, ¿qué hago? Lo copio y lo pego, pero yo no quiero que me pegue la ecuación, yo quiero que me pegue el dato. Entonces, puedo decirle pegado especial, valor, para que entonces ahora ha incluido el valor que está, que proviene de ahí, de esa celda, más no la ecuación. Si se dan cuenta, ¿no? Quiero quitar esa ecuación de ahí. ¿Copia o no copia? Y eso sería así sucesivamente. O sea, ya el que tomemos ahí como estimado después se volvería asumido. Todavía no. Mira que ahora sí lo copié como un valor. No hay una ecuación ahí. Copió fue el valor. En esta otra celda de la derecha, la L7, debería yo repetir la ecuación de arriba. Entonces, la ecuación de arriba, ¿qué hace? Va a ser lo mismo, pero entonces para que no me cambie, por ejemplo, ¿qué no me debe cambiar nunca? Que no me cambie el número de Reynolds. Que no me cambie a la rugosidad relativa. ¿Cierto? Que eso lo podemos hacer, ¿sí? Sombreando
y colocándole, fijando el valor, que sería con F. A ver si lo tomo. Bueno, allí la debe tener fija, porque ya le cambié los nombres. A ver. ¿Y aquí cómo lo metió? Es sobre D, sí. Cuando no, si yo no le cambio los nombres a las celdas, ella me la va a reconocer como celdas. Yo no sé aquí qué iría, ¿cuál sería aquí? La I5. Entonces, si yo no lo hago así, cuando yo la arrastre hacia abajo, como lo hice ahora, me la cambia a la siguiente que viene, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, hacia donde yo estoy haciendo un movimiento de mutación, de permutación. Entonces, cuando yo le cambie el nombre a eso, ya eso queda fijo. Siempre vamos a ver, mire que aquí utilizó E sobre D porque viene y rescatas el dato de E sobre D y del número de reino en la celda que le corresponde. De aquí en adelante, ahora sí sombreo las dos, no las dos de arriba, las dos siguientes. Y debo arrastrar, me dio el mismo valor. Aparentemente, no. Solo que ahora, ¿por qué me dio el mismo valor? Porque le cambié el nombre a F asumido y él necesita que cambie F asumido. Esa fue la razón y el error. ¿Sí entendieron? Señores, No, señor, no entendí por qué dio el mismo valor. porque le había cambiado el valor a la celda, el nombre a la celda, y se vuelve fijo. Y yo no necesito que esa celda tenga nombre fijo, tenga el nombre tradicional. Por ejemplo, este valor que está aquí, este es el asumido, ese es el factor de fricción asumido. Ese nombre no lo puede registrar, porque si lo registra, como L6. Ok, esa celda no se puede bautizar, tiene que quedar como la matrícula, como la define el Excel. Sí, para que la pueda mutar. Por ejemplo, aquí debería arrastrar y pasar a L7. Mire que cambió a L7. ¿Sí ves? Le cambié el nombre, pero no la coloqué como está renombrada, sino que le puse la posición L7, L6. Para no volver a renombrar nuevamente el valor ordinario. Y lo que voy a hacer es jalonar las dos, ¿no? Sombrear las dos, porque ahora sí necesito que mute. Mira que los dos valores no son igual. Yo cuando voy a parar, bueno, jalo, 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 jalo. Pues él no me va a sacar los datos, pero yo voy a jalar hasta abajo. A ver qué pasa. ¿Se igualaron? No. Cambió a L8, a L9. Profe, incluso Cambios. uno lo hace en la calculadora y ahí el valor estimado del segundo da 0.26 y otros números. Aquí, en esta primera. Sí, o sea, tomando ese valor, sí señor, acá
en la celda de abajo no daría 0.030, sino 0.26. Puede ser que me falte algún bueno, este logaritmo no sé si es logaritmo 10. Vamos a ver si es ese el error. Sí. Dio lo mismo. Pero no jalonó aquí. Yo no creo que le falte un paréntesis. Y es difícil darse cuenta si le falta uno un paréntesis, que es lo peor. No es tan fácil. ¿Qué posición? ¿Esta qué celda es? Esta es la celda, ¿qué? N6. Vamos a ponerle igual. N6. Ahora sí. Coloqué la celda, ¿no? Si se dan cuenta que en la última casualmente ya me dio el mismo número, del lado izquierdo y del lado derecho. Lo que estaba pasando era que no cogía esta celda. Aquí he colocado igual a N6, que es esta que está aquí. Igual a N6. ¿Para qué? Para que en esta siguiente jalone a esta, que debe ser la N7. ¿Verdad? Ven en el editor de ecuaciones que aparece N7. Y en esta N8. Y en esta N9. Y así la siguiente. O sea, jalona el dato de la columna de la derecha en la posición anterior. Diagonal. O diagonal, como ustedes lo quieren ver. Y esa sería una iteración, o sea, es calcular el lado izquierdo y el lado derecho, que el lado izquierdo, que el lado derecho, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, ¿cuántas iteraciones hizo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero con una precisión de ¿cuánto? De 9 decimales. Eso si lo hubiésemos hecho a forma manual, por ahí cuando hubiese, como aquí, la hubiésemos parado como en la quinta, en la cuarta ya. Porque ya sale 35 ya. Mejor dicho, en la tercera lo hubiese parado, porque ya te daba, no, 30, 84, 35 en la cuarta. Cuando ya tú tienes manualmente 1, 2, 3, 4 decimales acertados, ya tú paras ¿Para qué tener tanta precisión si el número de el factor de fricción con cuántos datos, con cuántos decimales lo reportamos? Con 3, 0.31, ¿no? Miren que la respuesta da. Eso es lo que es manual. ¿Listo hasta ahí? Profe. Bien. Bueno, esta es la solución sencilla, esto es manual, eso, vean ¿cuánto me demoré? Más me demoré yo como que en la edición de la celda, pero la solución es muy fácil. Bien. Para la parte manual, perdón, para la parte automática. Para la parte automática hemos dispuesto una posición que le hemos llamado, o una celda que le hemos llamado CW igual a 0, F igual, que es CW igual a 0. Bueno, CW igual a 0 es básicamente esta ecuación que está aquí, porque no me deja copiar. Vamos a copiarla. Bien.
escrita de la siguiente forma. Si todo lo, si la igualáramos a 0 significa f menos, cambió, igual a 0. ¿Se entiende? Miembro izquierdo menos el miembro derecho, que entonces es igual a 0. ¿Sí o no? Si yo tengo A igual a B, entonces A menos B es igual a 0. Chicos, niños, No, por favor, repite otra vez lo. ¿qué quieren que te repita? A menos B es igual a 0. A igual a, dije, si tiene una ecuación A igual a B, entonces A menos B es igual a 0. ¿Sí o no? Lo único que he hecho. Solamente estoy ejemplarizando qué significa CW igual a 0. La ecuación de Kullbaum-Watt igual a 0. Ok. Si no entienden, porque está escrita ahí está escrita literalmente, ¿no? Bien. Profesor, una pregunta, ese archivo ese usted no nos puede facilitar. Bajo ninguna circunstancia. Eso es un trabajo que ustedes tienen que hacer. Yo se los estoy explicando para que ustedes lo hagan. Con mucho gusto les reviso las que ustedes hagan. Entonces he colocado aquí CW igual a 0 es el factor de fricción menos la igualdad que estaba a la derecha. Restar el miembro izquierdo menos el derecho, entonces daría como resultado 0. Si todo está correcto, si el f que está primero y el f que está en la raíz son los números correctos que dan solución al sistema, el resultado es 0. Y esto es por conveniencia para lo siguiente. Entonces aquí debo escribir lo mismo que escribí aquí, ya la tengo escrita. Si ya la tengo escrita, bueno, la copio. Recuerden que va a ser la misma, porque ese es el lado derecho. Listo. Pero recuerden que necesito, ahí me copió 2 veces el igual. Que F también esté primero escrito. ¿Y quién es F? ¿O dónde está F? Entonces, acá lo teníamos como AL6, pero yo voy a, para la zona automática, lo voy a poner en la parte de abajo. Entonces, me representa realmente la celda que voy a escoger, que es esta, S6. Pero ahí S6, sería el F estimado o el F asumido. estoy en la zona automática, no estoy en la zona de iteración manual. En las iteración manual es que existe un asumido y un estimado, porque estás haciendo la iteración por partes. Asumes un valor para darle sentido a la izquierda. Acá no. Ok. Acá yo estoy colocando un valor de f que va. Me recuerda que ahora la nueva escritura de la ecuación es que la ecuación está escrita del lado izquierdo, igualada a 0. Ahí no hay un f de un lado y un f del otro. Todos los dos f, el f está del lado izquierdo. ¿Sí? En dos partes, pero está al lado izquierdo de la ecuación. ¿Sí o no? O sea, el lado derecho de la ecuación es un 0 y el lado izquierdo de la ecuación es los dos miembros restados, f menos el miembro de la derecha, el antiguo miembro de la derecha.
Bien. Entonces, si todo está bien, Pero ese valor en la iteración automática de factor de fricción, ese que está señalando, ¿de dónde lo sacó? O sea, yo entiendo que en la fórmula lo va a reemplazar acá en ¿qué F, valor? F menos y acá en la del número de Reynolds por la raíz. Dame el número, no me digas valor, dime el número que tú supuestamente estás. 0.015.000, ese que está ahí en la iteración automática. Porque yo quiero, si yo quiero poner nada, no pongo nada. Si yo quiero poner algo, pongo algo. No hay ningún problema. ¿Sí me entiendes? Yo nomás estoy escribiendo mi ecuación arriba, que es S6, que es el valor que va abajo, que es el valor de F. El bajo lunar es a ese valor. S6 menos aquí una serie de valores que están, bueno, vamos a quitarlo. S6, para que me entiendan. Voy a regresar. Me borró algo. L6 está bien. La voy a borrar. No debería pasar nada. Aquí no hay nada. Listo. Así. Están en blanco los valores. ¿Sí notan? Entonces, ¿qué sería? F, ¿quién sería? El valor de abajo, como está escrito, ¿verdad? F, ¿quién sería? Perdón, ahí no va. F, ¿quién sería? En este caso, el valor S6. Menos todo el miembro derecho de la ecuación de Culver. Pero ya yo tengo una preescritura hecha, entonces solamente que jalo al valor de 100%. Borro la ecuación. No me digas eso. Ah, no. Ahí está. Toda la ecuación está, la copio. Me copio S5, S6. Menos ese valor, que es toda esa ecuación, pero donde está L6, lo quito ese L6 porque es que para que no me jalone valores de allá, sino que me ponga S6, que es el que yo estoy jalonando. Y me borró otra vez algo, no sé por qué. Y no copió la ecuación. Que tendré activado. Me vas a escribir esa ecuación otra vez. Tenemos S6. En S6 que tendríamos un valor de 0,05, por ejemplo, igual que hicimos en la automática. Vamos a guardar esto para que no haya problema. Puede que copio, suelto, le resto, pero donde dale L6 debe ser S6. El valor que me da aquí no es 0, miren que no es 0. ¿Qué debería suceder? Se supondría que debería cambiar la celda S6 los cambios necesarios para que en esta celda llegue a ser 0, porque esa celda CW, recuerde que el lado izquierdo menos el derecho debe darme 0. ¿Qué hago para que eso suceda? Eso lo puedo hacer con la función buscar objetivo o con solver. Les voy a explicar cómo se hace con buscar objetivo, que es más pequeño, es más corto. Y en otro momento les puedo explicar la de eso.
la de Solver, que es más robusta. Entonces me voy a datos. Bien. Y en la zona de datos aparece aquí previsión. Y entre previsión aparece análisis de hipótesis. Doy clic en análisis de hipótesis y se despliega algo que se llama buscar objetivo. Listo. Esto de buscar objetivo es una función muy simple que no deja rastro. Me dice definir celda. O sea, quiere decir cuál es tu objetivo. Bueno, mi objetivo es básicamente ¿quién? Esta celda. Y le doy clic. Mire que me puso la S5. Yo quiero que esa celda S5 sea optimizada. Listo. Me pide con el valor de qué. Recuerden que por eso fue que escribí la ecuación miembro izquierdo menos el derecho para que me dé 0, porque es más fácil aquí decirle que quiero que haga lo que sea para lo que tenga que hacer, pero que me dé 0 en esa celda. Y me pide cambiando quién o cambiando la celda cuál. Y entonces una celda que está dentro de la fórmula de esa misma, S5. ¿Quién? Cambiando a, paso al saldo, a factor de fricción, S6. Entonces ¿qué va a hacer esta función? Va a darle en forma iterativa valores a S6 y cuando S6 tome valor, que es el factor de fricción, como respuesta habrá datos en la S5. ¿Cuándo para? Cuando haga los cambios requeridos para que llegue a 0, que es el objetivo. Y entonces el último valor que aparece ahí registrado será la respuesta del valor de fricción. Entonces, hasta ahí entendido. Si doy a aceptar, va a ser la operación, pero bien. ¿Puedo dar? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, aceptar, miren, ya hizo el cambio, listo. Ya lo hizo. Me dio la respuesta. Me dice que el valor de respuesta es .3054736. Básicamente es el mismo número que me dio en la última iteración. Interés, ¿cuánto vale? Micrófono. ¿Se dieron cuenta? Pero esto no deja rastro porque mire que yo no sé con cuál era el valor. Entonces, ¿qué pasa? No se automatiza, ¿sí o no? O sea, lo que usted dice es que no se sabe de dónde parte. Exacto. Te da la respuesta al final, pero tú no sabes. Ajá, ¿y ahora qué hago yo para que esto para que esto se automatice? No sé, porque y si me dan otro número de reino, ¿qué tal que aquí el número de reino? Vamos a suponer que la velocidad aquí no sea esto, sino así, cambió. Todo cambió y mire. Pero mira que la respuesta acá no está automatizada. Aquí me dijo que es .015, porque aquí están las iteraciones hechas a la mano. .015, medio rápido. Pero acá no me dice. Para yo poderlo hacer tengo que correrla. Bueno, entonces voy a regresar. Y voy a volver a colocar .05. Listo. Para esto, entonces, para que sea automático, no tenemos que meter un macro. Meter un botón de macro. Entonces voy a la zona de vista. Vista, ¿no? En la pestaña de vista voy a macro. Tengo que estar seguro que ya la ecuación está bien. Ojo con eso. Por eso es que la probé antes, para que no venga el problema. Porque si no la grabo. Entonces digo, grabar macro. ¿Ok? Grabar macro. E inicio. Me dice que si grabo la macro, me dice que el nombre de la macro va a ser macro 1.
Entonces, yo voy a ponerle calcular guión F, perdón, guión bajo F. Calcular guión bajo F. Así voy a llamar la macro. Yo le digo aceptar. Ahora comienza a grabar la macro. Entonces, ¿qué voy yo? Voy a mi zona de datos, ¿no? Análisis, buscar objetivo, hago lo mismo. Definir celda. Mi celda, la elijo. Valor, quiero que sea 0. Cambiando a la celda S6. Le doy a aceptar. Listo, me dio la respuesta. Voy nuevamente a vista. Voy a macro. Y digo detener macro. Listo, ya la detuve. Bien, me voy a la zona de archivo. Perdón, no, bueno, ya lo tengo. Yo tengo activado aquí un botón aquí a la izquierda, el botón de control de formulario. En la parte superior, donde tengo el cursor. Botón de control de formulario. Pero si no lo tienen, tienen que ir a la... a opciones, ¿qué? A la barra de herramientas de acceso rápido, colocar todos los comandos, dejar que se actualice y buscar el botón que se llama botón de control de formulario. Voy por M, aquí. ¿Sí ven aquí? Botón de control de formulario, aquí. Ustedes lo escogen y dicen agregar para que lo pase a la derecha, pero ya yo lo tengo a la derecha. Cuando le digan eso, le dan a aceptar. Cuando lo escojan, lo pasen a la derecha, pasa a este grupo, le dan a la derecha, se lo va a desplegar aquí, en esta parte superior, por acá, diagonal al botón, a la pestaña de inicio. Bien, y yo digo, bien, doy clic ahí y pestañeo. Listo, me dice que el botón, ¿cuál es la macro? Asignar macro, cojo calcular F, que fue la que yo grabé, y me aparece el botón. Ahora el botón lo voy a rebautizar como calcular F. Y listo, ya está el botón automatizado. Por ejemplo, entonces, si el valor de fricción es 0.05, el botón con que yo inicio la iteración, listo, me hace el cálculo, 0.05, debería aquí calcular, listo, ya lo hizo. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, bro. ¿Sí o no? Sí, profe, ya lo vi. Ya no tengo que irme manualmente a buscar la función buscar objetivo porque quedó grabada en una macro y la macro la asigné con este botón que lo he rebautizado calcular F para que ella haga lo que yo hice en la grabación del macro y lo metí contra un botón o lo incorporé contra un botón y así sí queda automatizado. Por ejemplo, entonces, ahora sí. Si la velocidad de pronto cambia a 150 metros, hay cálculos. Obviamente esto hasta que yo no le meta el dedo no va a cambiar. Supongamos que el diámetro cambió a 50 milímetros, que la densidad pasó a 900. Vamos a dejarla que esta... Vamos a ver qué pasó a 001, 1 por diámetro. Entonces, todo cambia, ¿no? El número de red no ha cambiado a la zona completamente turbulenta.
Ok, ya hay iteraciones. Ya sé que la iteración que me da, más o menos da en .019, .020 casi. Y si le digo aquí calcular, véalo, .019C28. Entonces, esta zona tan pequeñita y mucho más reducida sustituye a todo esto que está aquí, que es unas iteraciones largas y manuales. Bien jóvenes, yo creo que esa es la explicación de cómo construir un calculador de factor de fricción a partir de la ecuación de Kulbrod, incorporando en la hoja de cálculo tanto la zona de iteración manual como una zona de iteración automática. Así se pueden solucionar diferentes parámetros o diferentes cálculos de ingeniería en otras áreas del conocimiento, ¿no? Y también, obviamente, en esta, donde hemos traído la ecuación de Kulbrod para dar solución a la misma. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya todos se anotaron en la asistencia, perdón. Que se va a cerrar el formulario dentro de poco. Sí, señor, ya Sí, lo ya. anotamos. Profe, yo Sí, tengo una profe. pregunta. De casualidad, ¿usted no tiene un video en específico donde podamos también, o también nos puede mostrar cómo, o sea, cómo explicar más este cálculo? ¿Cómo explicar más el cálculo? No entendí. No, o sea, Pues, profe, o sea, un video en específico que usted diga, no, vean este video para que comprendan más el tema, o a eso me refiero. por eso, ¿y cuál es la duda que tienes de las partes que hicimos? ¿Cuál es la duda? ¿En dónde tienes la duda? Porque no te puedo mandar un video que haga esto, porque que haga esto lo hice yo. Esta misma grabación de esta clase, este Y machete, el, como vi- dicen por ahí. y el Exacto, video, ok, exacto, ok. eso mismo es lo que te iba a decir. El video Ok, 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 viene siendo ok. esto. Por eso que te estoy viendo. ¿Dónde tienes la dificultad? Porque lo que yo expliqué es un conjunto de elementos que no están explicados muchas veces en un video. O sea, yo no tengo ningún video, la verdad. Así, son varias cosas que uno va viendo en diferentes lugares, leyendo los libros, entre otras cosas, para uno aprender a hacerlo. ¿Vamos a entender? Ni en un curso del que lo avanzado. Porque en esta explicación estuvo inclusive los inconvenientes que tuve yo de la edición de la ecuación, pero yo tengo otra hoja donde no rebauticé no rebauticé, por ejemplo, la celda, que es mucho más difícil sin cambiarle el nombre. Pero básicamente eso que usted hizo con el tema de factor de fricción, hacer un calculador se podría hacer para otras futuras fórmulas, ¿no? Para no tener que Para hacer. cualquier cosa que amerite cálculos repetitivos. No es propio exclusivamente de mecánica de fluidos no, para toda la ingeniería. Inclusive aquí utilizamos función buscar objetivo. ¿Cuáles son las dos funciones más poderosas? Función buscar objetivo y también solver. Lo único que me quedó fue de pronto ponerle el ejemplo de cómo lo hace con solver. Solver es muy parecido, solamente que miren que la función buscar objetivo nada más me dice una sola celda objetivo, un solo valor a optimizar y una sola celda cambiando. O sea, es una operación sencillita. Pero qué tal que tú para optimizar una celda tengas que cambiar para optimizar una celda en particular que tú quieras. ¿Qué tal que que tengas más de un parámetro a cambiar? Entonces necesitas más de una celda para cambiar. Entonces la función buscar objetivo ahí se te queda corta. Mientras que Solver, ¿no? Porque Solver te permite jalonar más de una celda para cambiar. Por ejemplo, vamos a datos. Y en datos aparece Solver. Yo doy Solver para que vean cómo es la presentación de Solver. Parámetros de Solver. Establece objetivo. Igual, una sola celda. Tú escoges tu celda. ¿Cierto? Tú le dices, pero Solver te da más alternativas. Te dice, ¿qué quieres hacer con esa celda? Maximizarla. O sea, volverla máxima. Minimizarla.
si es que la quieres volver un mínimo, porque no necesariamente mínimo es 0. O, ¿qué quieres? Un valor en particular. Entonces, si quieres un valor en particular, tienes que escoger el valor en particular e ingresarlo a la derecha aquí, donde se activará. Y te dice cambiando las celdas. Ya no te dice cambiando las celdas, sino las celdas. Tú puedes escoger aquí, puedes escoger el número de celdas que sean necesarias cambiar. Obviamente, esas celdas deben estar incorporadas en la ecuación que aloja a la celda que tú estás escogiendo como objetivo, porque entonces ¿cómo la va a afectar si no está dentro de esa fórmula? También te permite incluir restricciones. ¿Qué son restricciones? Decirle que, por ejemplo, una celda no puede tomar valores negativos, porque a ti en esta función buscar objetivos que ya comienza a buscar y ya no importa si toma valores negativos, positivos, lo que sea, y qué tal que yo digo, no, yo no quiero valores negativos. Por ejemplo, pues si tienes que cambiar un caudal, tú sabes que los caudales no son negativos, entonces tú tienes que meter esa restricción. Esa celda que aloja el caudal, pues decirle, ahí no pueden ir valores negativos, porque el sistema puede encontrar una solución por fuera de lo que tú estás creyendo. También te permite escoger los métodos de resolución, que son 3, básicamente, el GRG no lineal, el simple GLP y el evolucionary. Normalmente se trabaja con el GRG no lineal, quiere decir para funciones no lineales, y estamos con ecuaciones que son no lineales. Bien, entonces no tenemos nada que cambiar, pero son ecuaciones continuas. Quiere decir, no tienen particiones, no están partidas, no hay una zona donde no esté resuelta, básicamente. Y ya también hay otro tipo de opciones acá de los parámetros de las posiciones restricciones, para el GRG no lineal, la convergencia, etcétera, pero eso no se modifica. Bien, abajito te aparece la explicación. También lo de convertir variables sin restricción en no negativas cuando no te da la solución, etcétera. Esto es más, también lo vamos a usar aquí, pero es más, digamos, es más robusto. También se puede utilizar acá, pero la función buscar objetivos la quería aplicar. Listo, muchachos. Listo, profesor. Entonces los Sí, invito a que intenten esto de los colorcitos y ya lo de las escrituras y demás fue un adorno de mi parte, ¿sabes? De querer presentarlo así, simplemente. Porque aquí no hay nada raro, aquí es lo que yo sombreé y le cambié el color de fondo. De pronto ponerle la vista así, para que no se vean las divisiones que se ven feos. ¿Cierto? Quitarle las líneas de cuadrícula y se ve ya más bien con fondo blanco, se ve como mejor, ¿cierto? Entonces así se ve bien, pienso yo. Importante, no grabar así porque acabas de meter una macro, eso sí se me había olvidado. Bien, para que la macro quede activa, cuando vayas a guardar, todo lo guardaste, ¿no? Entonces en vez de guardarla como, pues, voy a poner el libro de Excel porque entonces la macro no se activa, ¿sí? Coges acá arriba, libro habilitado para macros y guardas. Por ejemplo, en este caso en el escritorio voy a guardar yo. Cierro para que la macro quede activa, si no después la macro queda desactivada. O sea, te la abre como un libro de Excel y no como la macro que necesitamos. Aquí miren que no. El libro de Excel está acá y la macro está acá. Entonces, al abrir, se va a demorar más porque los archivos que tienen macro son más pesados. Mientras que se activa esa macro. Ahí está abriendo también Solver. Listo. Y me sale arriba para habilitar contenido. Habilitar un contenido quiere decir
las macros se han deshabilitado. Por defecto vienen deshabilitadas, pero si no, no te sale esta barra. Y dices habilitar y ya la macro queda habilitada. Listo, muchachos. Bien, voy a proceder a detener la grabación. Ya estamos todos cansados, me imagino.